En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesucristo, conocerte a ti es la suma sabiduría. Saberte tratar y amarte es el gozo más intenso que puede alcanzar un corazón. Hoy quiero retenerte en el corazón como mi mayor riqueza. Hoy quiero irme transformando en ti. Ese es el proyecto más grande. Hoy quiero hacerte mío, mirarte siempre, amarte siempre y seguirte siempre. Quiero vivir siempre contigo y en ti. Tratarte a ti, Señor, como mi mejor amigo. ¿Qué más puedo desear? ¿Qué más puedo conseguir? Si te tengo a ti, tengo toda la riqueza del cielo. Señor Jesús, el único, el solo santo, que te conozca y te ame. Hermano mío, igual en todo como yo, te pido que me hagas conocerte y amarte. Jesús, que me quieres ganar el corazón, invítame a conocerte y amarte siempre. Jesús líder, que no me has fallado y que vas delante de mí como el mejor guía, haz que te conozca y te ame siempre. Señor Jesús, tú que quieres que te siga donde quiera que vayas, ayúdame a conocerte, amarte y seguirte siempre. Modelo mío, Padre mío, me ofrezco para imitarte, conociéndote y amándote siempre. Señor Jesús, que me quieres como una copia perfecta tuya, mi deseo es conocerte y amarte siempre. Jesús, vida mía, que me llenas de la vida de Dios, que te conozca y que te ame siempre. Jesús, que derrama la gracia de tu Espíritu en mi corazón, que te conozca y te ame siempre. Maestro mío, que me estás enseñando el camino de la verdad y de la vida, que te conozca y te ame siempre. Señor Jesús, tú eres el más bello de los hombres, en tus labios se derrama la gracia, por eso quiero vivir unido a ti y te hago con insistencia y con ferviente amor esta petición, que te conozca íntimamente, que te ame con todo el ardor de mi corazón, que sea fiel a ti, llena así mi vida entera para que sea digna de ti. Y tú, María, Madre mía, ¿quién como tú que conociste y amaste a tu Hijo Jesús? Haz que yo también pueda imitarle y amarle. Haz que pueda aceptar su palabra y su ejemplo, que te dé vueltas y vueltas en mi corazón a todo lo de Jesús. Y así saldré como saliste tú, copia perfecta del modelo ideal que el Padre quiso sobre ti y que habré de conseguirlo luchando hasta el fin de mi vida cristiana. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanas y hermanos, un saludo muy especial a cada una y a cada uno de ustedes en este día. Día de gracia, un día de amor, de la misericordia de Dios, un día en que Jesús, ese amigo que no nos falla y que está expuesto y que está presente en nuestras vidas, especialmente cuando en nuestra vida cristiana tenemos ese acercamiento a la capilla del Santísimo para encontrarnos con Él, cuando en cada Santa Misa, con la exposición, se nos derrama esa gracia de bendiciones a nuestras vidas. Queremos en este día poner en las manos de Jesús la realidad y la vida de nuestros pueblos, especialmente esta pandemia que ha ido incrementándose día a día en nuestro pueblo
y que ha ido contagiando a más hermanos, pero que creemos y sabemos que solamente puestos en las manos de Dios, puestos en las manos y en la presencia de Jesús sacramentado, podemos hacerle frente a estos actuales males que vive hoy nuestro pueblo y que vive nuestra sociedad. Y la pandemia del coronavirus se queda así de chiquita ante la pandemia de corrupción, de maldad que existe en nuestro país. Por eso también en la lucha contra el mal denunciamos esa pandemia de la corrupción, del robo, de todo lo que está en este momento haciéndose por parte de personas inescrupulosas que, aprovechándose del dolor y aprovechándose del mal de nuestra población, del sufrimiento de un pueblo empobrecido por ellos mismos, aunque ellos estén acumulando miles de millones de lempiras, Dios en su infinita misericordia, en su mirada puesta en nuestro país, está dándose cuenta de esa realidad de los que ahora tendrán que ser castigados por la justicia humana. Pues quisiéramos creerlo, pero por la justicia divina no se van a escapar, no van a tener escapatoria. Entonces, por eso, en esta situación, pues qué bueno es que tomemos el tiempo y que nos demos ese momento para descargar nuestras situaciones difíciles, enfermedades, problemas, ante la presencia de Jesús sacramentado. Cada capilla del Santísimo, cada lugar donde está expuesto el Santísimo, no desaproveche un momento, no desaproveche. Vaya, ore con los 15 minutos en compañía de Jesús sacramentado, vaya con sus hijos, vaya con su esposo, conságrense a la oración a Jesús sacramentado, porque es el único que puede darnos a nosotros la respuesta ante tanta dificultad y tanto mal que vive nuestra sociedad hoy en día. Mis hermanas y hermanos, vamos a continuar meditando porque hemos venido hablando de la conversión cristiana, y yo lo que quiero es que queden sentadas las bases de esa verdadera conversión cristiana en la vida nuestra, para hacerle frente a la luchar contra ese pecado, contra ese mal que nos lleva lógicamente a perder la gracia de Dios. Por eso hoy quiero tocar el tema, la ceguera espiritual, iluminación y discernimiento. Entonces, la ceguera espiritual, si hemos hablado que la conversión cristiana es la ruptura de la persona a ese mal en el que estaba viviendo, y es la abnegación y al mismo tiempo es la purificación, hay una situación difícil en este proceso que nos puede llegar a afectar a todos, y es la ceguera espiritual. Para hablar de la ceguera espiritual, primero vamos a hablar quién es el que produce la ceguera espiritual. La ceguera espiritual es fruto del padre de la mentira. El demonio es el padre de la mentira. Entonces, el demonio es el autor de la tentación. Así lo conocemos nosotros en la Sagrada Escritura y en la tradición espiritual de la Iglesia, que se ahonda sobre ello. Hay en los relatos bíblicos, en la Sagrada Escritura, hay relatos bíblicos que nos vienen a dar una luz sobre el hecho y el modo de esa tentación diabólica. La tentación, por ejemplo, de Adán y Eva, la tentación que fue en el paraíso, la tentación del siervo Job, la tentación de Jesús en el desierto. Adán en el paraíso, Adán y Eva, esa tentación que ya la conocemos en el libro de Génesis. Todo el relato del libro de Job es la tentación de Job, que nos relata cómo el diablo viene a tentarlo para ver si falla o reniega contra Dios, y luego la tentación de Jesús en el desierto. Esos relatos
en un estilo figurativo, pudiéramos nosotros decirlo, parabólico, o sea, de enseñanza sobre esas condiciones de tentación del demonio, nos enseñan que su poder de seducción es ilimitado. O sea, el diablo no duerme. Es un dicho tan popular, el diablo no duerme. Bueno, los espíritus no duermen, ¿verdad? Entonces, es un espíritu que no tiene esa necesidad del sueño como nosotros. Él anda, como dice el apóstol Pedro, como un león rugiente, buscando devorarnos en el crecimiento espiritual que de alguna manera nosotros hemos alcanzado. Entonces, las 24 horas del día son una permanente tentación. Los padres espirituales dicen que el diablo ataca y contraataca a la persona, y que por lo menos cada hora usted recibe una tentación del maligno. Oiga bien, cada hora. Eso significa, si lo ponemos ya en número de horas, que cada 24 horas, o sea, una hora, 24 veces al día, el diablo le toca o el diablo le tienta. Entonces, si lo traemos ya a la vida espiritual, a la vida de oración, estaríamos diciendo que 24 veces usted tiene que estarle diciendo a Dios en el Padre Nuestro: no me dejes caer en la tentación. Significa también que si hay tentación, debe haber mucha oración. A mayor tentación, mayor oración. Porque la única manera de derrotar al padre de la mentira en todas sus mentiras, porque él solo es mentira lo que nos da, es a través de la oración. Y allí cabe la pregunta: ¿cómo están sus capacidades, sus potencialidades, sus virtudes, su vida en el cumplimiento de los mandamientos, su vida sacramental, para hacerle frente al padre y príncipe de la mentira, o sea, al tentador? ¿Cómo está? ¿Cómo está usted en su vida? Por eso les decía al inicio del programa qué importante es que nosotros nos tomemos nuestro tiempo para encontrarnos en la presencia de Jesús sacramentado y exponerle nuestra vida con nuestra oración, exponerle a Él nuestros problemas, dificultades, debilidades, y al mismo tiempo decirle a Jesús sacramentado que nos ayude, así como Él fue capaz de derrotar las tentaciones del maligno, poder nosotros en nuestra vida cotidiana derrotar las tentaciones del padre y príncipe de la mentira, porque Él nos enseña en las Sagradas Escrituras que su poder de seducción es ilimitado. Por lo tanto, el que peca es siempre el hombre. Nos enseñan que su tentación se basa en la mentira. Es el padre y príncipe de la mentira, que introduce en el alma a través de una duda. Oiga, de algo muy simple, de algo muy sencillo, de una duda. Entonces, esa duda que el diablo mete en usted es para ponerle en desconfianza ante Dios y ante la sabiduría divina. Eso es lo que el diablo quiere. Y recuerde el pasaje del libro de Génesis. Le dice el tentador a Eva: come del árbol. Lo que pasa es que el Señor, tu Dios, no quiere que tú comas de ese fruto, porque si comes vas a ser igual a Él, e incluso lo vas a superar a Él. La tentación de creerse Dios
La tentación de creerse Dios hace mucho daño. Este señor que en el año 1930 al 1942 quiso convertirse en el dictador de todo el mundo, que su nombre es Adolfo Hitler, en esa tentación de poder, de mover masas, de engañar líderes y de hacer un enorme ejército, un multitudinario ejército, no solamente se dio el holocausto nazi de 6 millones de judíos. Murieron otras personas que no pertenecían necesariamente a la raza judía. Se habla de 11 millones de personas en menos de 4 años que este señor liquidó de muchas formas con su grupo de personas que creían en una raza, decían ellos, aria, en una raza superior que ellos iban a instaurar en la tierra. Óigame, cuando entra la duda del demonio, el padre de la mentira, y ofrece mentiras y los hace ser como dioses, pueden llegar hasta esa condición de los crímenes de lesa humanidad y de quitarle la vida a millones de personas, de mirarlas sufrir, de ver correr la sangre y ellos de no sentir absolutamente nada. Y más que eso, de creer que están haciendo bien las cosas y que están haciendo lo mejor y que lo que están haciendo es para salvar su patria, para darle un destino diferente a su vida y para darle prosperidad a su tierra. Así lo pensaba Adolfo Hitler. Pero así también lo pensaban los que le quitaron la vida a Jesucristo. Ellos decían, vale más que muera un solo hombre. Y así, y lo flagelaron, y lo humillaron, y lo escupieron, lo crucificaron, lo mataron. Y creyeron estar haciendo el bien por la religión judía. Y creyeron estar haciendo el bien por su ciudadanía. Entonces, vemos nosotros cómo el demonio introduce esa duda ante la presencia de Dios en la vida del hombre. Eso es lo que se conoce como ceguera espiritual. ¿Qué es la ceguera espiritual en sí? Es la pérdida total o también parcial de la conciencia de estar haciendo el mal. Pérdida total o parcial de la conciencia. La conciencia siempre se ha considerado como la voz de Dios en el corazón de nosotros. Entonces, cuando se pierde la conciencia, dice, ya no escuchan la voz de Dios. Y el Señor le dice al pueblo, si hoy escucharais mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si hoy escuchan la voz de Dios, no endurezcáis vuestros corazones. Porque la primera condición de la ceguera espiritual es endurecer el corazón. Endurecer el corazón. Endurecerlo ante la realidad de sufrimiento y de dolor de un pueblo. Yo veía un documental de Yemen, un país africano, donde están muriendo miles de niños en un estado total de desnutrición y una guerra cruenta de un líder que quiere, entre comillas, liberar al pueblo, pero matando a la población. Pero ustedes me dirán, padre, pero no se vaya tan lejos, venga hacia Honduras. En Honduras también estamos muriendo, y es cierto, el 42% de los niños hondureños, dice, tienen algún grado muy alto de desnutrición. Y también en Honduras hay muchas enfermedades de base. Los hermanos que están muriendo y los que van a seguir muriendo ya tienen una enfermedad de base, porque hay una pésima alimentación, porque no se ha interesado quien ha gobernado a este país por décadas, no se han interesado por darle al pueblo una verdadera y buena salud, una eficiente educación, porque el sistema
Y este sistema que también es mentira y que es disfraz del demonio, llámese como se llame, sistema ideológico, ya sea en una dictadura el comunismo o el socialismo, o en una dictadura el capitalismo, son sistemas que solamente ven la situación económica de un grupo pequeño de personas que someten y domestican a los demás, pero que no ven la realidad total de un pueblo porque no tienen corazón o porque no tienen conciencia, que sería la voz de Dios en el interior de ellos. Y por eso vamos a encontrar esta realidad de domesticación donde al pueblo sencillamente lo engañan con una bolsita de comida para 3 o 4 días. Y el pueblo engañado, el pueblo sometido a la pobreza, al hambre, a la desnudez, a la falta de vivienda digna, a la falta de empleo digno, a la falta de salud, entonces se somete porque no tiene base de lucha, ni base espiritual, ni base de conquista de su derecho, de su dignidad de hija y de hijo de Dios. Porque así lo quiere el padre y el príncipe de la mentira, que es el demonio, que el ser humano no reconozca de dónde vino. Por eso Él es el que nos hace perder la confianza a Dios, la sabiduría divina, y nos desvía del camino bueno, del camino que Dios nos marcó, que en ese caso de ser aceptado por el demonio, el camino que nos marca, nos da una equivocada opción de vida, una equivocada opción. Entonces la Biblia nos enseña que el demonio es una fuente principal de tentación, pero que no solamente esa es la fuente de tentación. El cristiano también tiene que ver la tentación venida desde el mismo mundo y también desde la misma carne. La carne también es fuente de tentación, entendiendo por carne nuestros propios malos deseos y nuestras propias tendencias por naturaleza desordenadas. Eso es, por naturaleza desordenadas. Entonces el hombre, desde su carne, o sea, desde su cuerpo, por tendencia natural desordenada, que allí entra, y lo vamos a explicar en otra ocasión, el pecado original de Adán y Eva, de donde se originó el pecado de cada uno de nosotros. El pecado original de Adán y Eva dio como resultado el pecado originante de usted y de yo, de todas las personas. Entonces, entendiendo eso, el diablo seduce y viene desde el exterior a ofrecernos falsos valores que el Papa San Juan Pablo II determinó como cultura de la muerte. Y esa cultura de la muerte es lo que nosotros conocemos ahora en nuestros días como cultura del descarte o como cultura de lo desechable. En esa realidad, como dice el Papa Francisco, nos mete el demonio en su seducción, en sus artimañas, en una cultura de la muerte que él le llama mundanidad espiritual. Y fíjense qué delicado y qué peligroso es esto, porque incluso yo he encontrado hermanos católicos que han caído en esa tendencia de la mundanidad espiritual, que han perdido totalmente la brújula de la espiritualidad cristiana. Y dicen ellos que hacer yoga
es parte de la espiritualidad. Que tener otro tipo de espiritualidades, hablan de espiritualidades originales, hablan de espiritualidades ancestrales, que peligroso se cae en un panteísmo, o sea, en el creer en muchas deidades o ponerle sentido de deidad o de Dios a cualquier cosa. Y eso ya viene cayendo en la falsa idolatría. Y muchos cristianos católicos viven esa realidad de que ya no hacen esa distinción. Por eso yo les he venido hablando de que usted como cristiana y como cristiano católico tiene y debe marcar su espiritualidad cristiana que se cimenta en la persona de Jesucristo, su reino, las promesas de su reino y también en la vivencia del evangelio de nuestro Señor Jesucristo en sus virtudes. No podemos nosotros, mis hermanas y hermanos, perder la brújula de nuestra espiritualidad cristiana y también pudiese decirle yo espiritualidad cristiana católica, porque yo soy cristiano católico, que estamos en una iglesia que es ministerialmente jerárquica, pero también comunitaria. Porque nosotros hacemos comunidad, vivimos en comunidad, meditamos la palabra, vamos a la fracción del pan, oramos en nuestras casas, con alegría y sencillez de corazón vivimos nuestra espiritualidad cristiana. Allí es donde el enemigo quiere meternos la fuente de tentación. Además de esa fuente de tentación que es la carne, tenemos el demonio. Sobre todo se reserva para los espirituales la tentación demoníaca, es decir, para las personas que han dejado atrás el estado habitual de pecado y que están teniendo una vida espiritual. Yo siempre les he remarcado esto: la carne a los carnales, el mundo a los mundanos y el demonio a los espirituales. Entonces, estos espirituales que van luchando en su vida espiritual y que buscan la perfección y buscan la santidad, pues estos son difíciles de seducir de manera obvia y directa, especialmente en los placeres de la carne o en los ídolos del mundo. Entonces, en ellos la tentación suele presentarse bajo la apariencia de un bien que seduce por la mentira y el engaño. Imagínense cómo es el maligno. Le hace sentir a la persona espiritual, o sea, usted dice, yo tengo tantos años de estar en la iglesia y de trabajar en la iglesia, y el diablo le hace sentir a usted de que es bajo la apariencia de un bien, le va seduciendo a mentira y a engaño. Esa es la especialidad del demonio, que se presenta como ángel de luz, como dice 2 Corintios 11:14. Cuando mayor es el adelanto espiritual de una persona, con lo que esto implica como capacidad de hacer el bien y santificar a otros, tanto mayor será el empeño del demonio por apartarlo de su camino por medio del engaño y por medio de la ceguera espiritual. O sea, aquella persona que sí le gusta hacer el bien y que se siente tan feliz haciendo el bien, pero también se va a sentir más feliz cuando le aplauden, cuando le ponen le otorgan su reconocimiento y le dicen que bien lo hizo y le sacan por los periódicos y le traen las cámaras y se siente feliz y es una falsa tentación también del demonio. Santos son las personas que tienen más experiencia del demonio que los que no tienen ninguna duda de su existencia. ¿Por qué? Tenemos casos muy particulares como el padre Pío de Pietrelcina, que luchaba cuerpo a cuerpo con el maligno, con el demonio, porque era un sacerdote muy espiritual.
Entonces el demonio directamente llegaba a tocarlo porque lo buscó por los placeres, lo buscó por la carne, por el mundo, y no lo pudo encontrar. Entonces dice, lo tengo que derrotar, así como el diablo quiso derrotar a Jesucristo desde el primer momento de su existencia hasta el último instante en la cruz. Así le sucede también al cristiano. Por eso mire qué necesaria es la lucha contra ese mal y esa ceguera que el demonio quiere meter en nosotros, mis hermanas y hermanos. Le pido que nos mantengamos siempre unidos en esa oración, que nos mantengamos siempre en la gracia de Dios. Pidámosle al Señor que su gracia nunca nos falte, que no nos deje caer en tentación, que nos libre de todo mal y de todos los males, especialmente de esa tentación de creernos los mejores o creernos superiores o creer que ya todo lo tenemos superado o que ya somos salvos. No, vamos en un proceso, vamos en un camino. Por eso, Padre, guía nuestros pasos por el verdadero camino de la paz. Danos sabiduría, inteligencia, regálanos virtudes, dones y carismas para que la fuerza y la gracia del Espíritu Santo nos ayude a derrotar todo mal y al maligno en nuestra vida cristiana. Amén. Que así sea y que el Señor les bendiga a todas y a todos.